Consagración a María, día 9. Hoy, antes de tocar el tema, vamos a darle gracias a Dios y a bendecirlo porque tuvo a bien regalarnos nuestra fe católica, nuestra iglesia hermosa, nuestra Madre Santísima, que es la reina del cielo y de la tierra, debe ayudarnos cada día a crecer en la fe, a enamorarnos de Jesús, su Hijo, y a querer y hacer respetar y defender nuestra Santa Iglesia. Nos ha tocado vivir en una época donde las personas ya no creen por la simple autoridad de la Iglesia, ya ni asisten a la Santa Misa ni a las actividades que se realizan en, en pro de nuestra formación. Cada vez son más las personas que se van a otros lugares a buscar al que no está por allá. Personas que exigen razones para creer cuando eso lo tenemos intrínseco en nuestro ser, y pidiendo explicaciones que quizá en otro lado los van a embolatar con respuestas mentirosas y les hacen poner en duda todas las enseñanzas que por más de 2000 años hemos recibido y han hecho parte del depósito de nuestra fe, provenientes de la divina revelación que se nos ha dado. Es por eso que nosotros los cristianos tenemos, y digo nosotros los cristianos, ellos se hacen llamar cristianos, pero de Cristo no quieren nada. Todas las leyes de Cristo, Él no vino a cambiar la ley, Él vino a planificarla, Él vino a dejarnos la Eucaristía, a quedarse en medio de nosotros. Nos dejó su madre desde la cruz, nos dejó tantas enseñanzas, los mandamientos, los sacramentos, el Espíritu Santo. Ellos de Cristo no tienen nada y se llaman cristianos. La palabrita que sí les cabe es de protestantes, pero Ave María, Dios mío, tenga piedad y misericordia. Nosotros tenemos el deber de estarnos formando, de conocer a nuestra iglesia, conocer nuestra fe para que no pequemos buscando a Jesús donde Él no está, ni vivo, ni presente, ni es Eucaristía. Dijo San Pedro hace muchos siglos: está siempre dispuestos a la respuesta a todo el que os pida razón de vuestra fe y vuestra esperanza. Cada vez se nos hace más común ver a nuestros hermanos separados tocando de puerta en puerta, con la Biblia debajo del brazo, dispuestos a evangelizar a quienes le abran la puerta y los dejen entrar. Seguramente que muchos de nosotros ya han tenido la experiencia de escucharlos y tal vez les han dicho unas cuantas citas bíblicas de memoria, hasta les habrán cuestionado acerca de las enseñanzas de la fe. Lamentablemente hemos tenido que callarnos, pues nosotros mismos no nos hemos formado y no les sabríamos responder. De todas maneras, nosotros debemos asegurarnos de que conocemos nuestra fe y amamos nuestra iglesia, porque por ese motivo del no conocimiento de las maravillas de nuestra fe es que la gente se retira, se aleja de Dios, se va detrás mm, de los negocios de iglesia que hay en cada esquina. Debemos nosotros procurar nuestra propia formación
y evangelizar con la verdad. Seguramente que ya hemos conocido muchos casos en los que las personas que se decían católicas, bautizadas, afirman encontrar la verdad en otra secta y se van de la iglesia traicionando a Jesús. Y es como se resume en la fábrica, en la fábrica de mentiras. Mire, siempre se nos ha dicho que un católico ignorante es un futuro y seguro protestante. Un consagrado a la Santísima Virgen María es un católico firme, convencido, amante de su fe, que se preocupa por conocer y ahondar cada día más en el conocer a su iglesia, que está siempre dispuesto a dar razón de su fe cuando le es necesario. Bueno, pero para que tengamos el tema más completo, vamos a tocar algunos puntos en los que nuestros hermanos separados nos cuestionan para poder dar una respuesta. La Iglesia Católica, única Iglesia de Cristo. Las obras de Dios siguen el mismo camino de la encarnación. Cristo se encarna para hacerse cercano como nosotros, para hablarnos, tocarnos, alimentarnos. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, ni es una energía, ni es un Dios a nuestro acomodo, no. Dios es un Dios persona que se acomoda al lenguaje y a los medios humanos para comunicarnos, para establecer una relación con nosotros, y esto se realiza en la persona de Cristo. Él se hace visible, palpable, tangible. De lo contrario, nosotros no lo captaríamos. No sería muy difícil entablar, siempre sería muy difícil entablar una relación con Él. Cristo, al partir al cielo, quiso dejarnos un signo sensible y visible de su presencia, de su cercanía, que fuese una continuación del misterio de su encarnación, y por ello instituyó la Iglesia. En adelante será la Iglesia la encargada de perpetuar su presencia, la misión de Cristo en el mundo, pues si Cristo no hubiese instituido una Iglesia desde el principio, el Evangelio no habría llegado hasta nuestro tiempo. El mensaje de Cristo se hubiera diluido con el pasar de los años. Para evitar que esto sucediera, Él le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recordemos que fue en Antioquía donde hubo un santo que fue el primero en usar la palabra católico para designar a la Iglesia de Cristo, San Ignacio, en el año 107, en una carta que dirigió a la comunidad de Esmirna. Abro comillas: cuando el arzobispo aparece, deja ser a la gente como es. Donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Los centros donde se reúnen los protestantes surgen apenas en el siglo XVI, a partir del cisma que propició Martín Lutero. Pero ¿cómo llegaron al conocimiento de Cristo? ¿Quién custodió y proclamó el Evangelio hasta ese tiempo? Solo la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo para ser fiel custodia
y propagadora de sus enseñanzas. La permanencia de la Iglesia Católica en el tiempo nos habla de su origen divino, es decir, de que ella es humana y es divina a la vez. Humana porque está conformada por hombres y divina porque Cristo es su cabeza. Si fuese una simple institución humana, hace mucho rato que hubiese pasado a la historia, como lo han hecho los más grandes imperios, pero si después de 21 siglos sigue en pie, a pesar de tantas persecuciones, a pesar de tantos enemigos y de las miserias de quienes la conformamos, porque es la gracia de Cristo la que la sostiene y porque verdaderamente se ha cumplido su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella o contra ella. Su permanencia en el tiempo ya es un milagro de la gracia. Solo hay una iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica, con una sucesión ininterrumpida de 267 o 68 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco, con historia, con tradición, con cantidad de santos, de mártires. Cristo quiso formar un solo rebaño con un solo pastor, un solo bautismo y una sola fe. Para fundar su iglesia, Cristo escogió una cabeza visible, el apóstol San Pedro. Y volvemos a recordar cuando le dice en Mateo 16, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesús conoce a Pedro, le cambia inmediatamente el nombre. Entonces lo llevó, vamos a leer la cita. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Y esto no lo hizo con ningún otro apóstol. ¿Por qué hizo esto con Pedro? En el Antiguo Testamento tenemos dos casos en que Yahvé hace esto mismo con dos muy importantes personajes con quienes pactó alianzas. En Génesis 17, 4, 5 dice, por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás Abram, sino que tu nombre será Abraham. En Génesis 32, 29 él dice, en adelante te llamarás Jacob. No te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. No es casualidad que Jesús le cambie el nombre a Pedro. Lo hace con la intención que más tarde dejará ver al constituirlo en la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Jesús constantemente encomienda a Pedro la tarea de pastorear a sus hermanos en la fe, cosa que no hace con ningún otro apóstol. En Juan 21:15 dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. El Señor encomienda a Pedro la misión de ser pastor de su rebaño, la iglesia. En Lucas 22, 31, 32
le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú después que hayas vuelto, confirma, confirma a todos tus hermanos. Pedro toma el liderazgo ante el grupo de los apóstoles en todos los asuntos decisivos para la iglesia, en ejercicio de la autoridad que le confirió el Señor Jesús. En Hechos 1, 15, 22 leemos: uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas, y dijo: es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Como estos aparecen a lo largo de la Sagrada Escritura, muchos más textos bíblicos que confirman la institución de Pedro como el primer papa de la Iglesia, como aquel que se encargaría de custodiar la unidad en la fe tan querida por el Señor Jesús. Además, a partir de Pedro, la Iglesia Católica presenta una sucesión ininterrumpida de papas, es decir, desde Pedro siempre ha habido un heredero de la alianza hecha entre Cristo y el vicario de su Iglesia. Estar con el Papa es garantía de estar en la Iglesia de Cristo. La unidad herida. Cristo quería una sola iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Cristo habla de unificar una sola iglesia, no varias. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, 4, 5. En 1517, Martín Lutero, sacerdote católico, mira lo traicionero con Jesús, se separó de la iglesia, fraccionando el cuerpo místico de Cristo y dando origen así al protestantismo. A partir de allí se da el surgimiento de multitud de denominaciones protestantes o sectas, y es como hoy existen más de 40.000. Sin embargo, hay que aclarar que existe un protestantismo histórico con el cual la Iglesia sostiene un diálogo ecuménico: luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, baptistas. Los tres presupuestos del cristianismo: solo la Biblia, libre de interpretación, y solo la fe. Solo la Biblia. Dice el cisma luterano que uno de los principales temas que causa división es el de la tradición.
Mientras que la Iglesia Católica insiste en proclamar la palabra escrita, la Biblia, y la palabra transmitida oralmente, que es la tradición, las iglesias protestantes proclaman la sola escritura, es decir, que solo la Biblia es palabra de Dios. Niegan si la autoridad de la sagrada tradición y por tanto niegan aquellas verdades fundamentales de la fe que no están contenidas de manera explícita en la Biblia. Mutilan entonces así la verdad. Entendemos por tradición la palabra revelada por Dios que se transmite de manera oral en la iglesia, que no está contenida en las Sagradas Escrituras, pero que con estas se contiene el depósito de la fe. El término es diferente. Tradición con T minúscula, que son costumbres eclesiales que pueden ser cambiadas o abrogadas por la Iglesia. Encontramos un ejemplo de tradición con T mayúscula en Primera de Corintios, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, una de Corintios. Muchas veces esta palabra es modificada en traducciones como la Biblia Reina Valera por palabras como instrucción o doctrina. No todo está en la Biblia. En Juan 20:30 nos dice: Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. En Juan 21:25 dice: Jesús hizo también muchísimas otras cosas. Si se relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. En Primera de Corintios 11:2 dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. En Segunda de Tesalonicenses 2:15: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendiendo de nosotros, sea oralmente o por carta. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar y no a escribir. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos 7, 10, 20 y 60 años después respectivamente, es decir, antes de ser la palabra de Dios escrita, fueron palabra de Dios oral. La Sagrada Escritura no puede ser interpretada libremente, pues ésta ha sido confiada a la Iglesia por quien fue definida. A continuación, unas palabras de la Constitución Dogmática de Iberbon en el numeral 9 y 10. La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto está escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo
a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación, el oficio que tiene de interpretar automáticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo no puede revelar a una secta una verdad y a otra secta decirle algo diferente. No puede decir a unos que María fue siempre virgen y a otros que no lo fue, que María fue una mujer cualquiera. No puede decir a unos que se deben bautizar de pequeños y a otros que el bautismo solo es para los adultos y es para cuando ellos lo decidan. El Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo. Él enseña la verdad que es una sola. Por eso no pueden existir diversas interpretaciones y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Existe una sola y está custodiada por la única iglesia que Cristo fundó. La iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Está en Timoteo, primera de Timoteo 3:15. Por tanto, es a ella a quien le corresponde interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Además nos pide Jesús unidad en Juan 17:21. Con la libre interpretación no se cumple con la voluntad divina, pues cada interpretación da pie a una nueva doctrina y esta a una nueva secta. La razón humana individual, a ser limitada, variable y contradictoria, tomando de su carácter de juez, termina por despojar la palabra de Dios de su aspecto sobrenatural. Por estas razones, la Sagrada Escritura no puede ser interpretada por cuenta propia, y esto ya nos lo decía el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:20. Pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. En la segunda de Pedro 3:16 dice: en ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Fue la Iglesia quien bajo la luz del Espíritu Santo definió el canon bíblico en el Concilio de Cartago en el año 397. No fue ayer. Por tanto, con la autoridad con la que definió los libros sagrados, con esa misma autoridad los interpreta. ¿Cómo pueden los hermanos separados creer firmemente en la Sagrada Escritura y dudar de la autoridad que la definió? Es absurdo llegar a dudar de la autoridad de la Iglesia, es dudar también de la Sagrada Escritura. La sola fe. Los hermanos protestantes afirman que Pablo
En muchas ocasiones dice que la salvación viene por la fe y no por las obras. En esto la Iglesia ha sido muy clara. La salvación viene de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y es dada al hombre por fe, aún sin merecerlo. Pero esta fe, si es sincera, se transforma en obras hacia los demás. Es decir, se convierte en caridad, sin la cual nada es perfecto. Por estas obras nos va a juzgar el Señor cuando venga en su gloria. Mateo 25, 31, 46. Los protestantes proclaman la doctrina de la sola fe apoyándose en la cita de Romanos 3:28 que dice, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Con base en este texto, los protestantes interpretaron que las obras buenas carecen de sentido. Hay que aclarar que San Pablo se refiere a las obras de la ley, es decir, a la circuncisión, a la observancia del sábado, a los ritos que se hacían de purificación. Por el contrario, la Iglesia Católica, apoyada en la Escritura, ha enseñado siempre que las obras buenas son muy necesarias, totalmente, diría yo, totalmente necesarias para la salvación del hombre. En Santiago 2:17 dice, lo mismo pasa con la fe, si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. En Romanos 2:6, que retribuirá a cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13, el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras. En Mateo 25, 31, 46 dice, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado para el comienzo del mundo, porque tuve hambre, preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. En este tema de la interpretación de la Biblia, ellos toman todo literalmente. Yo tendría algunas preguntas para hacerles. ¿Cómo interpretan o cómo disciernen eso que dice Jesús, que si tu ojo es motivo de pecar, sácatelo? Y si tu mano es motivo de pecado, córtatela. Hay muchas otras preguntas que me gustaría hacerles. ¿Cómo disciernen, por ejemplo, la Eucaristía, los sacramentos? Ellos no tienen sacramentos. Dios les ayude porque no creo que será muy fácil alcanzar la salvación. Les quedará bien difícil. Hablemos ahora de las imágenes. El protestantismo se apoya en Éxodo 24 para afirmar que Dios prohibió la elaboración de imágenes. Según ellos, nuestro Señor se contradice,
se equivocó. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Si interpretamos de manera literal este texto bíblico, nos daríamos cuenta que nadie lo ha cumplido jamás. Pues siendo así, no podríamos tener ni billetes, ni fotos de nuestras familias o de nuestros viajes ni esculturas de nada ni de nadie. O sea, el arte en el campo de la escultura no existiría, cosa que ni ellos mismos se la creen, ni ellos mismos han cumplido. Ni siquiera el mismo Dios hubiese cumplido con lo mandado, pues unos pasajes más adelante manda a Moisés a elaborar imágenes. En Éxodo 25, 18 le dice el Señor: harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. En Éxodo 26, 31, harás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino torsal. Bordarás en él unos querubines. Dios no se puede contradecir, no puede prohibir las imágenes y luego mandar a Moisés que haga imágenes para su templo. Entonces, si se lee el texto en su verdadero contexto, nos daremos cuenta que el texto prohíbe la idolatría, no las imágenes como tal. También a Salomón, cuando está construyendo el templo, el que será su morada entre los hombres, le manda hacer imágenes. En Primera de Reyes 6:23 dice: en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. También en Primera de Reyes 7:29 dice: sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines, y lo mismo sobre el armazón. Tanto arriba como abajo de los leones y los toros había unos adornos hechos en bajo relieve. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que adore una imagen, y sin embargo nos encontramos en el siglo de mayor idolatría que ha podido existir en la historia de la humanidad. Hoy se adora al dinero, al sexo, al placer, al cuerpo, a las personas. Recordemos además que el mismo Dios hace imágenes. ¿Acaso el género humano no fue creado a su imagen y semejanza? ¿No es el mismo Jesús imagen visible del Dios invisible? Los católicos tenemos imágenes porque nuestro Dios es persona. Él no es ningún espíritu, ni es ninguna energía, ni es un ser cósmico como lo profesa la nueva era. Así pues, las imágenes no dan ciertamente la idea de ser un ente energético. Ahora la moda es que el universo te conceda lo que pides, como si el universo no fuera una criatura de Dios, que las energías que hay bueno, esos temas no los conozco muy bien, no me interesan, pero hay que tener mucho cuidado
con esas personas que manejan esos términos a cambio de decir con mucho amor que Jesús es nuestro Dios y que solo a Él seguiremos. Lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para el que no sabe. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo que no saben leer, para los que no saben leer. Eso lo dijo San Juan Damasceno. Esta lección es más que todo apologética. Si tú quieres puedes hacer un resumen con las citas bíblicas, volverlas a leer. Cuando nos inviten en la iglesia a los talleres de Biblia, a crecer más en nuestros conocimientos, a formarnos y a aprender. Así es de la única manera que vamos a poder defender nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima.